Un saludo para todos. Mi nombre es Ramón Alzate Bedoya. Soy estudiante de la especialización de Neuropsicología en la Educación de la Universidad Iberoamericana. En este video vamos a comprender los constructos teóricos asociados a los procesos cognitivos de sensación y percepción, con el objetivo de consolidar la comprensión de los procesos psicológicos a través de la percepción, la transducción sensorial, el proceso subcortical, la corteza y procesamiento cerebral y los tipos de agnosias. La percepción. En el ámbito de la psicología, la percepción es un proceso fundamental y complejo que va más allá de la simple recepción e interpretación de estímulos externos para captar la información del mundo que nos rodea. Es cierto que, a primera vista, la percepción puede parecer un proceso sencillo y automático, pero en realidad involucra una serie de factores y circunstancias que influyen en cómo percibimos y experimentamos el mundo. Según Gómez A.I.H. 2012, menciona que la percepción no se limita únicamente a la recepción sensorial, sino que también está influenciada por factores orgánicos, cognitivos y subjetivos. Los aspectos orgánicos, como la estructura y función de los órganos sensoriales, pueden influir en cómo percibimos los estímulos. Por ejemplo, las personas con deficiencias visuales o auditivas pueden tener experiencias perceptivas diferentes a las personas con una función sensorial normal. Además, cita la interpretación de varios autores que mencionan que los procesos cognitivos, como la memoria, la atención y el aprendizaje, desempeñan un papel importante en la percepción. Nuestra experiencia previa y nuestros conocimientos almacenados en la memoria pueden influir en cómo interpretamos y damos sentido a los estímulos sensoriales. La atención selectiva también afecta qué estímulos percibimos y cuáles ignoramos. Asimismo, la percepción está sujeta a la influencia de factores subjetivos como las expectativas, las emociones y las creencias. Nuestra interpretación y experiencia perceptiva puede estar sesgadas por nuestras expectativas previas o por el estado emocional en que nos encontramos. Transducción sensorial. Según Redolard-Ripoll de 2014, la transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, estímulo sensorial, e impulsos nerviosos llevado a cabo por los receptores sensoriales. La sensación se basa en la transformación de energía física en mensajes nerviosos. El proceso por el cual nuestros sistemas sensoriales convierten la energía de los estímulos en mensajes nerviosos se denomina con un ejemplo. En el caso del sentido de la vista, la transducción sensorial permite convertir la energía luminosa en imágenes. El procesamiento subcortical se refiere al procesamiento de la información sensorial que ocurre en regiones del sistema nervioso central que están por debajo de la corteza cerebral. Estas regiones incluyen el tronco encefálico y el tálamo y desempeñan un papel crucial en el procesamiento inicial de la información sensorial antes de que llegue a la corteza cerebral. Para el caso de cada sentido, Redolard-Ripoll de 2014 lo define así. En el caso del sistema táctil, la información táctil de una parte del cuerpo, como el brazo, es transmitida por las neuronas sensoriales que se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Estas neuronas envían sus axones a través de las columnas blancas dorsales de la médula espinal y establecen sinapsis con una segunda neurona en el bulbo raquídeo, especialmente en el núcleo de la columna dorsal. El axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contrario del cuerpo y se conecta con una neurona en el tálamo. Esta conexión con el tálamo permite que la información sensorial táctil se transmita y proceda en la corteza cerebral.
En el sistema visual, las células ganglionares de la retina envían sus acciones a través del nervio óptico hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo. Desde allí, la información visual se proyecta hacia la corteza visual primaria en la corteza cerebral. En el caso del sistema auditivo, la información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y luego se transmite a través de diversas vías hasta el núcleo geniculado medial del tálamo. Desde el tálamo, la información auditiva se proyecta hacia la corteza auditiva en la corteza cerebral. En cuanto al gusto, la información del gusto se envía a través de diferentes nervios craneales, facial, glosofaríngeo y vago, y va hasta el núcleo del tracto solitario, que se encuentra en el tronco encefálico. Desde allí, la información del gusto se transmite a las neuronas del núcleo ventral posteromedial del tálamo, así como a otras áreas cerebrales como el hipotálamo lateral y la amígdala. Corteza y procesamientos cerebrales. Estos juegan un papel fundamental en el procesamiento de la información sensorial y está organizada de manera que refleja una representación topográfica del cuerpo. El autor Wilder Penfield, un famoso neurocirujano y neurocientífico canadiense, lo describió como organización somatotópica, más CS 2007. Precisamente según más 2007, la organización somatotópica implica que las regiones de la corteza cerebral que reciben información sensorial de diferentes partes del cuerpo están dispuestas de manera que las regiones adyacentes en la corteza representan partes adyacentes del cuerpo. Por ejemplo, las regiones corticales que procesan la información táctil de la mano se encuentran cerca de las regiones que procesan la información táctil del brazo. Esta organización facilita el procesamiento eficiente de la información sensorial y permite una representación precisa y detallada del cuerpo en la corteza cerebral. Al tener regiones vecinas dedicadas a partes del cuerpo cercanas, la información no tiene que viajar largas distancias para llegar a la región correspondiente en la corteza cerebral. Esto permite una transmisión rápida y eficiente de la información sensorial. Además de la organización somatotópica, la corteza cerebral está ubicada también organizada en funciones de otras modalidades sensoriales como la visión, el oído y el gusto. Estas áreas sensoriales se encuentran ubicadas en regiones específicas de la corteza cerebral, lo que permite un procesamiento especializado de la información sensorial de cada modalidad. Las agnosias. Portellano J.A. 2005 las define como procesos de reconocimiento de los estímulos gracias a la función integradora de las áreas de asociación del cerebro, en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. La lesión de las áreas asociativas puede impedir la atribución del significado a los estímulos sensoriales, provocando agnosias. Según Portellano, las agnosias son trastornos neuropsicológicos en los que se produce una pérdida o alteración del reconocimiento del estímulo sensorial específico, a pesar de que los órganos sensoriales y las vías de procesamiento primario de la información sensorial estén intactos. Las agnosias pueden afectar a diferentes modalidades sensoriales como la visión, el oído, el tacto y el olfato. En cada caso, la agnosia se caracteriza por la incapacidad para reconocer, identificar o atribuir significado a los estímulos sensoriales, a pesar de que la percepción sensorial básica pueda estar preservada. Las alteraciones en el reconocimiento suelen estar asociadas con lesiones en las áreas de asociación cerebral, que son responsables de integrar la información sensorial y asignarle un significado. Estas áreas de asociación están distribuidas en la corteza cerebral y se comunican con diversas estructuras corticales y subcorticales para procesar y comprender la información sensorial.
Portellano también menciona que existen varios tipos de agnosias que afectan diferentes modalidades sensoriales. Los tipos más comunes de agnosia son agnosia visual, también conocida como agnosia visual perceptiva. Se caracteriza por la incapacidad para reconocer o identificar objetos, formas, caras u otros estímulos visuales. Los individuos con agnosia visual pueden tener dificultades para distinguir objetos familiares, copiar dibujos o reconocer caras conocidas. Agnosia auditiva, conocida también como una agnosia auditiva verbal o amosia, implica la incapacidad para reconocer o interpretar los sonidos del lenguaje hablado. Las personas con agnosia auditiva pueden tener dificultades para comprender el lenguaje oral, aunque su capacidad de audición básica sea normal. Agnosia táctil, también denominada agnosia táctil estereognósica, se caracteriza por la incapacidad de reconocer objetos o formas a través del tacto. Los individuos con agnosia táctil pueden tener dificultades para identificar objetos con los ojos cerrados, a pesar de tener una función táctil básica preservada. Agnosia olfativa. Este tipo de agnosia implica la incapacidad para reconocer o identificar olores familiares. Las personas con agnosia olfativa pueden tener dificultades para distinguir y asociar olores específicos. Y por último, agnosia propagnósica. Es una forma específica de agnosia visual que afecta la capacidad para reconocer caras. Las personas con agnosia prosopagnóstica pueden tener dificultades para reconocer rostros familiares, incluso el suyo propio en el espejo. Muchas gracias.